Porque el orgullo, la vanidad, me estaban destruyendo por dentro. Y he pasado por un proceso y le doy gracias a Dios por el proceso en la vida mía. Porque hoy día he conocido algo. A Dios no le interesa el título tuyo, ni la posición tuya, ni la mía tampoco. El Dios lo que quiere saber es si eres un obediente, un fiel, uno que se ha humillado y ha reconocido que lo importante no soy yo, lo importante es aquel que se sienta allá en el cielo. Él es importante. Es el nombre de Él que tenemos que dejar de saber al mundo entero. Usted escucha a un programador en la radio y menciona su nombre más de 20 veces. Hablando con usted en el día de hoy es el apóstol fulano de tal. Véngase. Y le voy a decir, véngase para estar bajo de mi manto y mi cobertura. ¿Cómo comenzó el salmo en el día de hoy? ¿No ponen atención? El que habita el abrigo del Altísimo. Oiga muy bien, tú estás cubrido por Cristo de la gloria. Tú no necesitas un apóstol ni un profeta. Ya tú tienes cobertura. Y el nombre de aquel se llama Jesús de Nazaret. El que te cubre a ti y me cubre a mí también. Yo sé que hay los hombres en el día de hoy que necesitamos una cobertura de ellos. Mentira del diablo. Si tú estás cubierto con Cristo, cuando llegue lo que llegue, pase lo que pase, el mundo se va a caer, pero tú vas a estar firme, porque Él está firme. Tú vas a estar en pie, porque Él todavía está en pie. Y apartarán de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién determina la verdad? ¿A dónde podemos encontrar la verdad? Porque vamos a ser sinceros. No levante la mano. ¿Cuántos aquí nunca han dicho una mentira? A ver quién se atreve a levantar la mano ahora. Nunca ha dicho una mentira. Todos hemos mentido. That's right. Créelo. De una forma u otra. Algunas veces voluntariamente, a otras veces involuntariamente. Mucha gente se cree, yo me quedo callado, yo no digo nada. Y todo está bien. En el silencio se miente también. La gente está diciendo, oh, I didn't know he knew that. En el silencio se miente también. ¿Sabes cuando alguien te pregunta, qué tú crees? It looks good. Me gusta, te gusta. Talking to me. ¿Cuál fue la pregunta? No puedo echarme la hace poco alguien me dijo, trajo un amigo, supervisor me dijo, tú eres brutal. Yo dije, ¿qué? Estaba hablando con mi esposa otra vez. Y ella siempre me dice así. Me dijo, tú no sueltas eso de decirle la verdad a la gente. Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué somos tú y yo amigos? Él se rió y dijo, porque tú nunca me has dicho una mentira. Yo hasta el día de hoy, ojalá eso sea verdad. Pero un día Cristo va a venir. Y hay mucha gente que no va a ir para el cielo solamente porque son mentirosos y no quieren decir la verdad. Un día hay mucha gente que no van para el cielo porque son mentirosos y no hablan la verdad. Hay un día va a llegar Cristo y muchos se van a quedar porque son mentirosos, saben la verdad, pero no viven la verdad del Evangelio. No que soy perfecto. Algunas veces son mentirizas esas que tú dices que no, eso no es nada. White lies. Pero la Biblia registra que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a concluir, porque yo dije que íbamos a terminar temprano, ¿verdad? Dice la Biblia, pero tú, cuando yo leo la Biblia, eso me dice, me
está hablando conmigo. Tú, soy yo. A lo mejor eso no se aparece en la Biblia suya. Porque hay muchos que están leyendo Biblias modernas en el día de hoy, que le quitan ciertos pasajes bíblicos. Usted va a decir, ¿tú vas a comenzar con ese tema otra vez? Ya. El mes pasado, este joven estaba predicando en un campamento de New England. Tremendo mensaje. Nos gozamos aquella noche. No lo digo porque él está aquí, lo digo porque es verdad. Y le damos gracias a Dios que tenemos gente de esa calidad en nuestra iglesia. Somos una iglesia bendecida, hermano, aunque usted no lo crea. Porque tenemos gente aquí con llamados de verdad. Hay sitios donde se están inventando los llamados. Aquí hay llamados de verdad. Porque aquí todavía reina el Cristo de la gloria, aquel que requiere y habla la verdad, el Espíritu Santo. Hay lugares donde ya han sacado a Cristo del programa. Y vimos cosas terribles aquella noche. Pregúntale a ese joven allí. Los demonios son de verdad. Ellos vienen a interrumpir los cultos también, a hacer daño dentro de la iglesia, a desviarte. Y cuando ellos no pueden, quieren hacer show dentro de la iglesia. Pero te voy a decir algo. Ellos no mandan en la iglesia. El que manda es el Espíritu Santo. Y si tú andas con el Espíritu, si Dios anda contigo, el diablo y los demonios, por más show que quieran hacer, no van a salir con la suya, ni en la iglesia, ni en tu casa tampoco, porque allí manda Cristo también. El diablo está atacando los hogares en esta última hora porque él sabe. Oigan muy bien, él sabe que el tiempo ya está limitado. Él sabe que ya pronto. Oh, that's right. Ya pronto Ya pronto la iglesia verdadera. Si usted es parte de la iglesia, levanta tus manos y dile al diablo: yo soy la iglesia. Yo soy aquel que está esperando a aquel que viene para llevarme al cielo y a la gloria. Sépalo, diablo, que tu día ya se te está acercando. Sépalo, que ya pronto se van a acabar las aflicciones y va a comenzar el gozo eterno allá con Cristo en la gloria. Los demonios están trabajando sin parar, engañando a todo el mundo, y a todo lo que se deja, te deja también esta hora. Hay tanta confusión en estos últimos días. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermano, que usted esté lleno del Espíritu, para que nadie te engañe. Te voy a decir un secreto: cuando el diablo viene con la mentira por aquí, el Espíritu te agarra por el otro lado y dice: no le hagas caso a ese mentiroso. Tú sabes que tú sientes por dentro, alguna vez no vas a hacer algo y algo te dice: no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo que te dice: oh no, eso te va a hacer daño. Algunas veces tú tiras el carro por la izquierda, se te va por la derecha, pero Dios mío, ¿qué pasó? Porque el Espíritu Santo cambió la dirección. Por allá había maldición y por aquí está la bendición de Jehová. Deja que el Espíritu te guíe en esta última hora. Aleluya. El problema es que tú y yo queremos tener el control. No es por aquí, Dios te dice: no es por allá. No, que yo quiero salir hoy. No, Él dice: no, hoy es mañana. Oye, va bien. Yo amo esta iglesia porque es mi iglesia. No es mi iglesia personal. Es mi iglesia porque ustedes son mis hermanos. Yo soy vuestro hermano. Esta es nuestra iglesia porque aquí, con todo lo que nos ha sucedido, mi corazón está en este lugar. Pero mi alma y anhela estar haciendo aquello por la cual Dios me ha llamado. Hay cosas en la vida tuya, en la vida mía, que queremos llevar a cabo, porque hay un sentir que Dios ha puesto en ti. Pero óigame muy bien, Dios tiene un tiempo para todo. Hay que esperar el tiempo de Dios, y en su tiempo Él se va a glorificar. Él se va a levantar en ti. Él va a hacer la obra. Él va a cumplir el llamado
y ministerio que Él tiene para la vida tuya. Eso es si Él tiene un llamado y un ministerio contigo. Porque yo no te voy a decir que todo el mundo tiene un llamado. Oigan muy bien, les voy a ser sincero. No todos ustedes un día se van a levantar a pastorear, a evangelizar, a profetizar o a enseñar. Yo lo voy a ser sincero. Hay muchos que jamás en la vida van a ministrar en una capacidad ministerial. Pero lo que sea que Dios te llame a hacer, hazlo con gozo en tu corazón. Dale gracias a Dios por el privilegio que Él te está dando en estos últimos días. Es un privilegio servirle a Dios en estos últimos días. Es un privilegio ver lo que Dios va a hacer en estos últimos días. Hay gente que murieron esperando ver el rastro de la iglesia. Tú y yo creo que vamos a ver el evento más grande de la historia. Vamos a ser participantes del evento más glorioso después de la venida de Cristo, el levantamiento de la iglesia. Tú y yo vamos a gozar de ese gran privilegio que Dios quiere para cada uno de nosotros, que le somos fieles hasta el fin. Y esta es la pregunta para terminar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta última hora para la honra y la gloria de Él? Pero tú no terminaste de decir, hermano David, que no todos tenemos ministerio. Eso es verdad. Pero todos tenemos una función. Todos tenemos una responsabilidad. Todos podemos obrar en la viña del Señor. Oiga muy bien. Esta es nuestra iglesia. Si tú quieres que Dios te use, hay que comenzar aquí en nuestra iglesia. Hay gente que están esperando que Dios los llame para el campo misionero. Comienza a practicar aquí en nuestra iglesia, haciendo la obra misionera. ¿Qué es eso? Llevando el mensaje de la palabra de Dios. Predícale las almas. Dile, tú sabes que Cristo te ama. ¿Tú sabes cuánta gente está en el mundo que antes le servían al Señor? ¿Cuántas veces nos han dicho, yo era de eso antes? Yo era de la religión. Yo era evangélico. Yo era pentecostal. Y comienzan a nombrarte gente. ¿Te recuerdas fulano de tal que era pastor de esta iglesia? Yo iba ahí cuando yo era niño. ¿Y hoy qué estás haciendo? No, estoy apartado, tú sabes. ¿Por qué? ¿Qué excusas hay para no servir a Dios en estos días? No que me engañaron. El diablo te engañó. No que mi esposa me abandonó. Pero Cristo no te abandonó. O que mis hijos se rebelaron, pero Dios no se rebeló en contra de ti. ¿Qué excusa hay para no servirle a Dios en el día de hoy? Hay que ir, hermanos, y cumplir con nuestra función como iglesia. Hay que decirle la verdad a la gente. Hay que hablarle de Cristo a la gente. Oiga muy bien, lo dije y lo repito otra vez más. ¿Qué me importa a mí que viene que Santa Claus por ahí? Santa Claus no trae nada. El único que vino y trajo algo fue el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo de la gloria, el Salvador de mi alma. Ese es el que vino y trajo luz en mi oscuridad. Gozo cuando estaba triste. Libertad porque eras cautivo. Y esperanza para un día estar con Él allá en la gloria. Cumple. Esta mañana Dios le habló, le dijo, ¿qué haces aquí metido en la cueva? Un hombre de Dios, oiga muy bien. Él había salido corrido porque tenía miedo, dice la Biblia. Escapó por su vida porque Jezabel lo había amenazado. Y él estaba en la cueva metido, dice la Biblia. Y Dios le dice, ¿qué tú haces aquí? Y él le dice, tú sabes que yo tengo celo por tu casa y por tu pueblo. Yo no sé si tú tienes celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos tienen celo por las cosas de Dios?
eso es así.